desayuno. 8:05 de la mañana de este lunes 4 de marzo. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día. Nos metemos en tiempo de desayuno y ya saben que es un tiempo que utilizamos para hablar con los temas que marcan la actualidad, con un poquito de sosiego, con un poquito de tranquilidad. Hoy no vamos a hablar de política en este tiempo, sino que vamos a hablar de astrofísica, porque como saben ustedes, el pasado mes de enero, la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Diana Morant, anunciaba un relevo en la presidencia del Instituto de Astrofísica de Canarias. En una rueda de prensa posterior al encuentro, Diana Morant anunciaba que el nuevo director del Instituto de Astrofísica de Canarias va a ser Valentín Martínez Pillet, que sustituye a Rafael Rebolo, que ha desempeñado este cargo desde 2013 y que lo sigue desempeñando hasta el próximo 1 de julio. Valentín Martínez ha tenido la gentileza de acudir esta mañana a los estudios de Canarias Radio. Señor Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es Pillet o Pillet? Pillet. Bueno, y Pillet es la versión francesa, es un apellido francés, o sea que la pronunciación francesa es Pillet, pero siendo español es Pillet. Ah, pero ¿es francés entonces? El nombre Pillet es francés, el apellido. ¿Cómo asumen la llegada, el nombramiento como director del Instituto de Astrofísica de Canarias? Bueno, es un reto y un honor. Soy el tercer director, voy a ser el tercer director. Francisco Sánchez, Rafael Rebolo. Francisco Sánchez, el director fundador, el director con el que yo me formé en el Astrofísico de Canarias, al que tengo el placer de conocer, y que creó todo lo que hay aquí en Canarias de la astrofísica, que como todos los oyentes saben, pues es muchísimo, ¿no? Y es una referencia internacional. La astrofísica en el mundo está en 3 sitios, fundamentalmente. Está en Chile, está en Hawái y está en Canarias, gracias al profesor Francisco Sánchez. Luego vino Rafa Rebolo. Rafa Rebolo llega en el 2013. Rafa Rebolo lo conozco muy bien porque también se formó en el astrofísico y coincidimos en muchísimos proyectos, en muchísimas colaboraciones. Pero luego, cuando él llega en el 2013 es cuando yo me voy a Estados Unidos, con lo cual no he estado tan cercano durante su mandato, pero me consta cómo el IAC ha crecido durante este tiempo, todo lo que ha hecho, con lo cual tengo un listón muy alto al que pues tendremos que intentar llegar con la ayuda de todos los miembros del astrofísico y de la sociedad canaria. Usted ha sido elegido por unanimidad en un panel de expertos de 8 candidaturas. Regresa a España, va a regresar, porque ahora está de vacaciones todavía. Ahora estoy de vacaciones aquí, pero sigue trabajando en Estados Unidos, en Colorado. Sigo trabajando en Colorado, en Estados Unidos, hasta el 30 de junio. Ha trabajado en la construcción del mayor telescopio solar del mundo. ¿Qué otros trabajos está haciendo en Estados Unidos? Bueno, estoy dirigiendo el Observatorio Solar Nacional de los Estados Unidos y durante estos 11 años, al final van a ser un total de 11 años, el proyecto más importante que hemos hecho es el crear un telescopio de 4 metros, que es el mayor telescopio solar del mundo. Ese es el proyecto más relevante, pero el NSO, que es el centro que dirijo allí, tiene muchísimos proyectos. Incluso tiene un proyecto de renovar una red que está en 6 sitios del mundo, incluyendo el Observatorio del Teide, aquí en Tenerife. Y ahora mismo donde paso mucha parte de mi tiempo y de mis esfuerzos es en conseguir que se financie esta nueva red y poder asegurarnos de que uno de esos nuevos telescopios, que son más pequeños, pero que son 6 y que están en todo el mundo, llegue a Tenerife. La idea de esta red es poder observar todo el Sol todo el tiempo. Con el telescopio de Hawái lo que observamos es una zona muy pequeña del Sol, pero con muchísima sensibilidad, con muchísima resolución. Pero el Sol, por sus tormentas, por una serie de efectos que tiene el Sol aquí en el planeta Tierra, hay que estar observándolo constantemente y eso se hace con una red que se llama Red GONG y que estamos intentando renovar y traer una de ellas a Tenerife. Tiene usted una visión global de la astrofísica. Le pregunto, en este contexto, ¿qué papel juega el Instituto de Astrofísica de Canarias en la comunidad científica internacional y cuál es su importancia dentro del ámbito de la astrofísica? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Instituto de Astrofísica de Canarias es reconocido a nivel internacional como uno de los jugadores más importantes en todo el campo de la astrofísica. En cuanto se anunció y fue público que yo iba a ser el siguiente director del IAC, tuve muchísima gente que me conoce allí en Estados Unidos, que conocía el IAC, que había estado en el IAC, que tiene colaboraciones con el IAC, que me contactaron y me felicitaron y encantados de poder mantener colaboraciones conmigo porque voy a estar en Tenerife, un sitio muy reconocido. Como decía antes, la astrofísica a nivel internacional está en estos 3 sitios. Es en Chile, en Hawái y en Canarias.
Entonces yo ahora en Estados Unidos, en el centro que estoy dirigiendo, mis conexiones han sido fundamentalmente más con Chile y con Hawái. Pero ahora vuelvo a Canarias con muchísimos contactos en esos otros dos sitios, y el IAC es uno de los centros fundamentales a nivel internacional. ¿Por qué? Por el IAC, por la investigación que se hace, pero por los dos observatorios que tenemos aquí, el Observatorio del Roque de los Muchachos y el Observatorio del Teide. Son dos observatorios que son referencias por la calidad del cielo y por los telescopios que hay allí, y esperemos por los futuros telescopios que podamos construir allí. ¿Usted cree que se promueve lo suficiente el acercamiento de la astrofísica a la sociedad en general? Bueno, habría que responder a esto a nivel canario, ¿no? Yo creo que a nivel canario, a nivel de Tenerife, sin duda. Yo creo que aquí en la isla, la astrofísica, todo el mundo conoce a alguien del IAC, todo el mundo conoce a alguien que trabaja en relación con el IAC y con la astrofísica. O sea que yo creo que cree? Diría que sí. Igual tengo todo tipo de sesgos, claro. Yo conozco a todo el IAC, claro, con lo cual me parece que todo el mundo conoce a alguien del IAC. Normalmente sí, usted no forma parte de la sociedad en general, claro, como yo conozco a todos los periodistas, pero... Bueno, no, yo creo que aún así lo que representa el IAC en la sociedad canaria es bien conocido. A lo mejor no todo el mundo conoce a alguien que trabaja en el IAC, pero seguramente que a partir de cualquier persona que podamos escoger aquí en Tenerife, vas a dos amigos y ya tienes a alguien que trabaja en el IAC. Pero le pongo, señor Martínez, por el ejemplo. Hace poco nos enteramos que había un satélite propio del Instituto Astrofísico de Canarias que fue lanzado el pasado mes de diciembre para captar cambios en los sistemas meteorológicos, ¿no? En la previsión meteorológica. Y nos cogió a todos por sorpresa. Es decir, por eso lo pregunto, y se lleva trabajando un año y pico, y es un satélite del tamaño de una caja de zapatos que se lanza al espacio, que ha sido elaborado en Canarias, y nadie tenía ni idea. Bueno, dos cosas que quiero decir ahí. Una es dónde se ha creado este satélite, que es en IACT. El Alicio se llama. El Alicio, sí, correcto. Y el IACT, que es algo que se ha creado durante el mandato de Rafa Rebolo, y que cuando decía que tengo un listón muy alto es porque Rafa también ha creado muchísimas cosas en el IAC, este centro IACT, en donde se construyen satélites. Son satélites que se llaman CubeSat, cubos pequeñitos, pero es un satélite que se ha lanzado y está obteniendo imágenes muy buenas desde el espacio. Entonces ahí es parte del reto, pero si el IAC no lo publicita, que yo creo que sí lo publicita, pero lo que tengo que contar con es la ayuda de Verónica, la ayuda de toda la gente de divulgación del IAC, y el IAC yo creo que hace un buen trabajo. Siempre se puede mejorar y siempre se puede publicitar mejor, y es un reto que también tendremos que asumir. Buenos días, señor Martínez. ¿Y para qué se utiliza este satélite? ¿Y para qué se puede utilizar, ¿no? ¿Qué puerta nos abre? Este satélite se utiliza para tomar imágenes que sé que permiten incluso saber si hay zonas que tienen sequías más profundas que otras aquí en el archipiélago, y ahora mismo hay una sequía y es importante. Entonces son imágenes que son de las islas y que nos permiten saber cuál es el estado hídrico, cuál es el estado de forestación de las islas aquí en el archipiélago. Te voy a ser sincero, el IACT, tengo que conocerlo mejor, tengo que saber qué proyectos hay. Sé que este satélite lo ha creado el grupo de Alex Oscoz, a quien conozco perfectamente. Y una de las cosas que quiero hacer, y lo haré mañana, estoy aquí de vacaciones y todavía no he ido al IAC, he venido a hablar con todos ustedes antes que ir al IAC, mañana iré al IAC y seguro que podré contactar con Alex y con el resto de colegas que tengo en el IAC para poder entender un poco mejor qué es lo que se está haciendo y qué proyectos futuros hay. Sé que es un satélite de dimensiones reducidas, es lo que decía antes, un CubeSat, un satélite cubo, pero que las imágenes que yo he visto que ha tomado de las Islas Canarias son absolutamente espectaculares, y donde efectivamente se puede ver que hay zonas en donde la sequía es mucho más pronunciada que en otras zonas de las islas. Ha dicho usted varias veces que la astrofísica en el mundo está en Chile, Hawái y Canarias. Sí. Respecto a presupuestos, a posibilidades, personal, ¿estamos en la misma liga? ¿Jugamos en la misma liga? Bueno, esa pregunta tiene muchísimos componentes y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, he comentado Chile, pero en Chile la mayoría de los telescopios son de fuera, son de países de fuera que han ido y han puesto telescopios en Chile. Tanto Estados Unidos tiene muchos telescopios en Chile, pero también el Observatorio Europeo del Sur, que está construyendo ahora mismo el telescopio más grande, el que será el telescopio más grande del mundo, el ELT, el telescopio extremadamente largo.
Pero estos son contribuciones de países de fuera que van a Chile. Chile no ha desarrollado la astrofísica como sí lo ha hecho España. Y eso es lo que comentaba antes que hizo el profesor Francisco Sánchez. El profesor Francisco Sánchez crea los observatorios, crea el IAC, atrae los telescopios del resto del mundo, pero a la vez fomenta la astrofísica localmente. La astrofísica localmente en Chile no está tan desarrollada. Luego en Hawái es distinto, Hawái ya es territorio americano, por supuesto, y ahí sí que hay unas universidades y sí que hay una astrofísica local muy fuerte. Y a nivel presupuestario, bueno, hay dos grandes telescopios que se están intentando construir por parte de Estados Unidos, uno para Chile y otro que tiene como primer sitio Hawái, pero como segundo sitio el Roque de los Muchachos, es el TMT, es el 30 Meters Telescope, es un telescopio de 30 metros. Estos telescopios cuestan cada uno 3.000 millones de dólares. Entonces, 3.000 millones de dólares, yo creo que la inversión de GTC fueron unos 200 millones. O sea que en esa liga todavía el IAC no ha entrado. Queremos entrar, tendremos que intentar seguir atrayendo al TMT. Antes decía que la ESO, el Observatorio del Sur Europeo, está construyendo otro telescopio de también más de 30 metros y este también está en los miles de millones. Entonces, a ese nivel presupuestario todavía no hemos llegado. Serán esfuerzos que serán europeos, serán esfuerzos que serán a nivel nacional, a nivel de toda España. Todavía no estamos, pero es uno de los grandes retos que tenemos delante, sin duda. Señor Martínez, ¿quién recoge? ¿Lanzamos un montón de cosas al espacio? Sí. ¿Dónde queda toda esa basura? Porque es que estamos lanzando un montón de cosas al espacio, no se lanza el satélite, no sé qué, ahora no sé quién va a la Luna, ahora no sé quién va al Sol. Y todos esos son residuos, todos son basura. Bueno, de hecho hay un concepto que se llama basura espacial y hay un telescopio en el observatorio del Teide que se dedica a monitorizar esa basura espacial, porque hay que saber dónde está. Porque también tenemos la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial Internacional tiene que siempre evitar esa basura. O sea, hay muchísimos motivos por los cuales hay que evitar esa basura espacial, o sea que efectivamente hay mucha basura. La gran mayoría lo que hace es reentrar en la atmósfera terrestre y se quema. Pero como seguimos lanzando, siempre hay un nivel constante de basura espacial que siempre está ahí, que es un problema, ¿no? La humanidad va a tener que ir al espacio y va a ir más, y de hecho ahora estamos viendo cómo se está volviendo a la Luna, y se está volviendo a la Luna con misiones espaciales, pero ya hay astronautas. Tengo el placer de conocer a un astronauta en Estados Unidos que muy seguramente será parte del proyecto Artemis y que vaya a la Luna. A la Luna se va a llegar en los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué no se ha vuelto? Que es la pregunta que nos hacemos todos los neófitos en la materia, que decimos, oye, ¿por qué fuimos en el año 69 y después resulta que ya nadie volvió? No, es una buena pregunta. No se ha vuelto porque es muy caro, es terriblemente caro. Pero en una época en la que Elon Musk manda un cohete y que le explota y que es capaz de montar otro. ¿Me dice usted que ir a la Luna es caro? Cuando Estados Unidos envió astronautas a la Luna, estaba gastando al año el 2% del PIB solo en ir a la Luna, solo en ese proyecto. El 2% del PIB, por compararlo, yo creo que la contribución militar en España es de ese orden. Es como que de repente una nación decide una cantidad enorme de dinero solo enfocada en ir a la Luna. Y había una motivación, que era la Guerra Fría. Luego, cuando esa motivación desaparece, pues ya no siguen haciendo ese esfuerzo. ¿Por qué se quiere ahora volver a la Luna? Hay mejor tecnología, aún así es muy muy caro, y el proyecto Artemis seguro que estamos hablando de varios miles de millones. Seguramente integrado durante los 10 años que va a tener el proyecto Artemis podemos estar hablando de 20.000 millones de dólares que puedan poner, si no más. Y no estoy hablando de bases fijas, estoy hablando solo de los orbitadores alrededor de la Luna y de los astronautas que van a pisar la Luna. Es que es muy caro y hay que hacerlo con mucha seguridad. Lo que es increíble, y siempre lo digo, es que se fuera capaz de ir con la tecnología de los años 60 a la Luna con la seguridad que se hizo. Algunos astronautas fallecieron, por desgracia, pero aún así la gran parte de los Apolos fueron un éxito. Y pensar que con esa tecnología se pudo hacer eso es absolutamente increíble. Profesor Martínez, volvemos un poco a la investigación astrofísica. Usted está en Estados Unidos aún, se va a incorporar al IAC. En la investigación a escala internacional, estas dos, vamos a decir, escuelas, no sé si llaman escuelas, que son la Unión Europea y Estados Unidos, ¿se coopera o se compite? Las dos cosas. Hay competencia a todos los niveles, incluso entre los astrofísicos de un mismo centro. Hay competencia y es bueno que haya competencia, todos queremos descubrir cosas nuevas. O sea que hay competencia
Se coopera. Se coopera y se compite. La competencia donde está ahora mismo es lo que he comentado. El Observatorio del Sur Europeo está construyendo un telescopio de 30 metros, de 39, en Chile. Y Estados Unidos quiere construir 2. Uno para Chile y uno para Hawái o para La Palma, en el hemisferio norte. Eso es competición. Pero a la vez, cuando por ejemplo hay una revisión de alguno de estos proyectos siempre tienen múltiples revisiones y tienen que tener comités internacionales de expertos que vayan a ver cómo el proyecto está siendo definido. Siempre van los europeos y los europeos están en esos comités de revisión, los americanos van a los comités de revisión europeos, o sea que hay colaboración y competencia y es lo natural. ¿Por qué hay una especie de fiebre ahora por descubrir exoplanetas? Para deprimirnos, pensar que si hay un planeta pero está a 4 años luz, pues no vamos a llegar. ¿O por qué? Porque realmente es de lo que más se lee, o por lo menos de lo que más se escribe, se publica en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, y es el campo de la astrofísica en donde yo creo que está ahora mismo en una revolución y es una explosión. O sea, cuando yo voy a congresos de diferentes tipos en donde hay todo tipo de temas de astrofísica, allá en donde ves más gente joven es siempre en exoplanetas. En los centros, el simposio que siempre tiene más gente joven es la parte de exoplanetas. ¿El por qué? Porque todos queremos saber si hay vida ahí afuera. Yo creo que esa pregunta que siempre nos ¿Qué hemos llamamos hecho, vida? bueno, es muy complejo, efectivamente. Pues se puede llamar vida a una bacteria, a algún tipo de hongo que pueda haber en algún sitio. Tiene que ser algo más complejo que una molécula bioquímica, pero tiene que tener algún paso más. Y luego lo que todos queremos saber es si hay vida inteligente. O sea, el descubrir civilizaciones es un reto que tiene la astrofísica y es un reto que está empezando a plantearse cómo se pueden conseguir signos de civilizaciones fuera en nuestra galaxia. Es algo que tenemos que hacer, es algo que todos nos preguntamos y cuando yo empecé en astrofísica pensaba que esto era algo que no iba a haber. Que no iba a haber nunca en mi carrera como algo serio, algo que de verdad se pudiera afrontar. Pues claramente con estos telescopios que estaba hablando de 30 metros o telescopios dedicados, y hay algún proyecto en el IAC. ¿Cómo un telescopio puede descubrir que hay carbono en un cuerpo celeste que está a unos cuantos años luz? Bueno, eso ya se está haciendo. Claro, o sea ¿cómo se hace? Bueno, el carbono tiene un espectro. El carbono es una molécula y esa molécula lo que hace es absorber luz. Y al absorber la luz crea una serie de registros espectrales que cuando hacemos esa técnica de espectroscopía, la espectroscopía es ver los colores de la luz, por simplificar. Cuando vemos los colores de la luz, pues podemos ver que hay una serie de huellas digitales de los diferentes elementos químicos y podemos descubrir el carbono, y con el James Webb Space Telescope se está detectando carbono en exoplanetas, en las atmósferas de exoplanetas. Y cómo se detecta es algo que yo nunca hubiera pensado que iba a ser una forma eficaz de hacerlo, pero se está haciendo. O sea que sí, se están detectando biomarcadores en planetas y eso siempre es un tema pues que va a ser muy importante y que de cara al público, bueno, creará frustración, como decías, cuando sepamos que está a 4 años luz. Como mínimo. Sí, como mínimo. Y viajar a la velocidad de la luz no es fácil. Señor Martínez, todos los estudios en astrofísica, las investigaciones son a muy largo plazo. Me refiero a cómo nos afecta, ¿no? Cómo nos afecta las investigaciones que ustedes hacen y que para nosotros que no sabemos de esta ciencia nos resultan realmente incomprensibles, ¿no? ¿Cómo nos afectan la vida diaria? ¿Son a muy largo plazo o no tanto? Bueno, hay un poco de todo y como físico solar, como astrofísico solar, a veces se entiende que física solar pueda o no ser parte de la astrofísica, la física solar es parte de la astrofísica. Esa es una influencia, el Sol tiene una influencia a muy corto plazo en nuestra sociedad, pero es porque es una sociedad tecnológica la que tenemos ahora mismo. Todos los móviles que nosotros estamos utilizando constantemente dependen, su conectividad con los satélites depende de lo que haga el Sol, y el Sol puede tener una serie de tormentas geomagnéticas que pueden perturbar la conectividad de estos teléfonos móviles, incluyendo el GPS. Cuando al móvil le decimos yo quiero ir a este sitio y pones el GPS, ahí si hubiera una tormenta solar podría paralizarse esta conectividad GPS y tener problemas. O sea, es un ejemplo muy concreto de que hay cuestiones de astrofísica, en concreto con todo lo relacionado con el Sol, que tienen un impacto en nuestras vidas. Y el GPS ahora mismo, esto que he puesto es un ejemplo para que se entienda, de que nos permite ir a un sitio con el GPS, porque todo lo hacemos con el móvil. Donde de verdad hay un problema es en las transacciones bancarias. Las transacciones bancarias también utilizan el GPS y las necesitan al milisegundo.
pero al milisegundo los efectos solares impactan y a veces pues el vender acciones o comprar acciones hay problemas porque la temporización con el GPS no es buena por efectos solares. Y eso es lo que lleva a que en Estados Unidos en concreto y en otros países, también en Europa, pero Estados Unidos tiene un liderazgo muy claro, esté haciendo esos estudios de meteorología espacial. Cuando antes comentaba esa red GONG, esa red que está en 6 sitios, incluyendo aquí en Tenerife, esa red lo que hace es monitorizar precisamente ese tipo de tormentas solares, y esto es un impacto muy concreto que de hecho esos datos se envían a NOAA. NOAA es quien predice el tiempo en Estados Unidos, pero ahora empiezan a predecir lo que llamamos meteorología espacial. Es un caso que es muy claro de que es un impacto a corto plazo. Luego, efectivamente, como decías, hay impactos a muy largo plazo. El descubrir una civilización, eso va a ser a muy largo plazo, pero el día que se haga será interesante, bonito, será un reto entender qué es lo que se ha descubierto, pero es algo en lo que se va a trabajar y eso efectivamente es a muy largo plazo. Profesor Martínez, estamos hablando en todos los campos de la llegada de la inteligencia artificial. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo se puede aplicar, qué ventajas puede aportar la inteligencia artificial al campo de la astrofísica? Bueno, uno de los proyectos que hemos desarrollado ahora mismo en el Observatorio Solar Nacional en Estados Unidos es un proyecto de inteligencia artificial. Y lo hemos hecho porque la Fundación para la Ciencia en Estados Unidos ha sacado una serie de proyectos de varios cientos de millones de dólares para que se incorpore la inteligencia artificial a diferentes campos científicos, incluido la astrofísica. Un caso, por ejemplo, que es en donde nosotros hemos estado trabajando. Antes decía, hay tormentas geomagnéticas en el Sol y esos son pues estas regiones de manchas, las manchas solares, pero ¿cuál de ellas va a explotar? Es muy difícil de saber, es muy difícil de saber, es uno de los retos que tenemos en concreto en la física solar, pero ahí podemos empezar a incorporar inteligencia artificial para decir, esta que estaba de esta manera y que era así, explotó y tiene más probabilidades que esta otra. Pues eso es una de las formas para incorporar la inteligencia artificial a la astrofísica. Estoy hablando de la física solar, pero ocurre también con la astrofísica nocturna, los telescopios nocturnos, porque cada vez es más importante ver cómo ocurren cosas en un tiempo concreto en la astrofísica nocturna. Pues para ver cómo pueden ocurrir esas cosas en una noche concreta, una explosión de rayos gamma, pues de nuevo la inteligencia artificial nos puede permitir predecir dónde va a ocurrir con más frecuencia. Hacer un cribado, ¿no? Claro, sí, claro. Que evite tiempo a... Está en todos los lados, está en todos los lados y también en la Dos astrofísica. asuntos de los que se habla mucho. En su opinión, ¿cuál va a llegar antes? No sé si son positivos, bueno, unos negativos, ¿no? La minería espacial, es decir, obtener minerales de satélites de, por ejemplo, de Europa, ¿no? Satélite de Saturno, de Júpiter, perdón, o de Titán, o satélite de Saturno, o uno que está asomando bastante, ¿no? Que es el uso militar del espacio. Bueno, el uso militar del espacio es una realidad, es una realidad ya. Fíjate que todas las fuerzas aéreas del mundo, incluida la española, ahora se llaman... Ministerio se llama Fuerza Aérea y del Espacio. Sí. En Estados Unidos lo que era el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea, ahora se llama Fuerza Aérea, pero tiene Space Force. O sea, que eso ya es una realidad. Claro, y es muy secreta, pero militar, pero satélites espías, incluso hay telescopios, y conozco telescopios que lo que se dedican es a seguir esos satélites espías, dedicados explícitamente a poder detectar esos satélites espías de diferentes naciones. Eso es una realidad ya a día de hoy. Sobre la minería espacial, eso va a llegar también. Lo que pasa es que conectando con lo que decíamos de volver a la Luna, es muy caro el espacio, y lo digo porque... Pues si no es rentable no se hará. Claro, exacto. Tiene que ser rentable y con lo cual o se gana muchísimo dinero o es más barato, o las dos cosas, o una combinación. Estamos ahí, yo creo que todavía no. Yo creo, vamos a ver la minería espacial, en lo que nos pueda quedar de vida, pues yo sinceramente soy pesimista. Por ejemplo, yo siempre digo que la primera persona que vaya a Marte, esa persona yo creo que todavía no ha nacido. No ha nacido. Es muy difícil ir a Marte, muy difícil, sobre todo volver. O sea, ir de hecho no es tan difícil, pero volver de Marte tienes que tener al menos un 5% de cabo cañaveral, un 1% de cabo, pero ahí no hay nada, y no hay ni un enchufe. Es muy difícil volver de Marte y yo creo que eso estamos todavía a un siglo vista. Valentín Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Yo le agradezco de verdad que haya visitado esta mañana los estudios de Canarias Radio. Todavía no ha ido al Instituto de Astrofísica de Canarias, va a tomar posesión
Va a estrenarse el día 1 de julio, sigue siendo Rafael Rebolo el actual director del IAC. De verdad que muchísimas gracias, sobre todo por esta charla, por este ratito de radio que nos ha ayudado a todos a abrir un poquito la mente y a conocer un poquito más de la astrofísica y del papel que se hace en Canarias. Muchas gracias. A todos ustedes, un placer. Un placer, un abrazo. 8:30. En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia